Este programa es presentado por Convasa es mi casa. Baza, cuando quieras, estamos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. 7 minutos de las 8 estamos en vivo. 25.4 la temperatura en estos momentos en Ciudad Capital. ¿Qué tal, Pipo? Muy buenas noches, Jorge. Sí, calor acá en Asunción, domingo de noche en vivo desde Canal 13 y Unicanal también, acá en Lambaré. Calorcito interesante, húmedo, no sé qué es lo que es, me extraño. Mi sobrinito de 8 años, Renato, estábamos viendo el clásico. Me dice, tío, yo no quiero más ver el clásico. ¿El clásico empate? Sí, hace 7 partidos, 7 clásicos. Sí, que el clásico empate se llama ahora. Y acá me ponen en el grupo, estos partidos así, sale empate, ni siquiera podemos jodernos entre olimpistas y cerristas. Pues eso fue el chiste, ¿verdad? Al día siguiente, los memes, ni siquiera eso podemos hacer. Ya no le, yo no le puedo cargar a mi amigo cerrista o viceversa, nada. Botar un asado. Claro, nada no puede hacer. ¿Cuánto hace el empate? ¿Hace 1-1, 0-0, 2-2 lo que va a votar? Nadie arriesga demasiado. Los 7 últimos clásicos, empate. ¿No? Aburridísimo, ¿verdad? Pero bueno, así estamos. ¿Qué tal la semana? ¿Apareció? ¿Y qué puede esperar de terminado? Lo que se nota es que hay una desesperación. Y te dice que no se nota, que no se note tu desesperación, sino que no disimula un poco que estás tan desesperado ya ahora, porque ya sabemos que estás desesperado. Y hay un grupo, evidentemente, que no es el que apareció, sino el grupo que le defiende, que está muy preocupado por otras cuestiones también, que tienen que ver con lo criminal y con las cuestiones legales y compañía, que se está agarrando este tema para ver si con este tema nos entretenemos y nos olvidamos de otros temas. ¿Verdad? Si volvió o no volvió, si quién va a estar, quién no está con él, si quién va a ser su candidato. Cuando sabemos que estamos, es como lo escribió, no lo escribió en Colorado, lo escribió Estigarribia, el de Gobernador Central, el que no tiene estructura, por supuesto que quiere venir a colgarse de la nuestra, sí, cuando uno no tiene. Así mismo. Y después lo otro me decían unos amigos, también hay temas mucho más urgentes, importantes, prioritarios que irreales. Darle espacio, notoriedad, ¿verdad? Por supuesto están los medios que lo van a hacer. Y ya sabemos por qué, no sé si vamos a entrar a repetir, pero un año de gestión del gobierno del presidente Santiago Peña, decime si no te llamó la atención esa mirada tan sesgada de medios de comunicación, ya sabemos, de analistas, de economistas. Pero son los mismos, Jorge, siempre, o sea, claro, son los mismos hace 7, 8 años que se repiten. Pero no puedes tener una mirada tan pesimista, no puedes tirar todo. La etapa de ADC decía, no hubo mayores logros. Pero espera un poco, ¿cómo puedes pretender que alguien que es parte de un esquema criminal para operar y que es parte de ese esquema y que está siendo investigado y está a punto de ser probablemente imputado por ese esquema criminal, tenga la sobriedad, la gallardía o la capacidad, la honestidad de decir la verdad cuando se está jugando su libertad prácticamente? Y no en el sentido es jugándose la libertad como decíamos en los 80, la libertad contra la dictadura, no, su libertad contra la ley. O sea, ellos están contra las cuerdas por cuestiones de asociaciones criminales. Entonces es muy difícil pretender que una persona que está por ir presa o que está por ser procesada o que está por ser golpeada o está siendo golpeada por la justicia y no tiene otra que agarrarse, conseguir que el gobierno le ayude o trate de ayudarle de alguna manera como estaban acostumbrados. Yo no sé si hoy hay ya posibilidad, ni si Santiago Peña tiene ganas, un día se levanta y recibe una voz de más arriba que le dice salvarle a los sucolillos, se le puede salvar a los sucolillos de los problemas que tienen. Entonces, voy a ponerle el apellido a la cuestión. Entonces es difícil que los grupos económicos afectados, implicados, asociados ilícitamente, puedan tener una visión objetiva. No sesgada, semi-objetiva. Y después lo otro, no sé honesta. No sé si te fijaste el viernes, por último después hablamos con el presidente de la Cámara de Diputados, el doctor Raúl Latorre. El nivel de cinismo. Habla Jalil Rashid en un medio de comunicación y hace referencia a los logros
que se tuvo en esa institución. Con datos. Con datos. ¿Y sabes quién aparece a responderle? Arnaldo Yucio, diciéndole... Y a respaldarle deciré más inmediatamente. Automáticamente, ¿verdad? Yo digo, Arnaldo Yucio, diciendo que lo que él hizo es mucho más. Pero ni nunca la institución... él dice lo que él hizo. Él dice que hizo cosas, pero no sabemos qué cosas, y que nos saque un PowerPoint como le gusta a él el PowerPoint. Parece que ya se le perdió en la aplicación. Que haga un PowerPoint y diga, en mi época yo hice esto y esto, fulano hizo esto. Que haga un comparativo de los logros y que no se quede en la cháchara, como decía algún diputado argentino hace muchos años, que no se quede mal. Yo hice más, ¿qué hiciste más? Mucho más. ¿Y qué, por ejemplo? Y mucho más. Pero mostrame, dame un cuadro, hacemos un comparativo, tendrán los datos. Pero más allá de eso, lo del comparativo que decir lo de Yucio, el gobierno anterior lo sacan a él por sus vínculos con el narcotráfico. No lo sacan por inútil. ¿No? ¿Verdad? No está procesado. Está procesado por vínculos con el narcotráfico. Y después podemos enumerar otras cuestiones. Digo nomás el nivel de cinismo. Estamos con Raúl Latorre, presidente de la Cámara de Diputados. ¿Cómo te va, presidente? Sí, muy buenas noches, Jorge, Pipo. Ya un gusto volver a compartir con ustedes aquí en Carlos Cruz. No puedo perder esta oportunidad para saludar a mi familia. Hoy fue un día muy feliz para nosotros. Se bautizó nuestra hija menor, Julie. De hecho, que la familia me está esperando en la celebración. Salimos acá y volvemos para compartir con ellos. O sea, ¿dejaste el bautismo para venir? No. A las 5 de la tarde se bautizó. ¿Estuviste ahí? Porque hay una tesis ahí que solamente mañana de bautismo. El nuestro fue de Jorge Torres, ¿verdad? Pero el nuestro fue a las 5 de la tarde. Estábamos ya compartiendo la celebración con la familia. Chocolate, como decía Juan Ramón. Chocolate, bueno, algo un poco más fino en este caso. Y bueno, de acá volvemos y no puedo perder la oportunidad para saludar a la familia que nos está mirando. ¿Cómo corresponde? Sí. Doctor, una evaluación política y una evaluación yo siempre digo, la Cámara de Diputados es la caja de resonancia de la ciudadanía, porque los diputados representan a todos los sectores, a todos los lugares del país, hasta el más al fondo, allá de la última ciudad. El diputado viene con la representación de la mayoría son de tierra adentro, como se dice, y vos como presidente recibís esa retroalimentación de parte de esos diputados. La sensación que hay en todo un año de gobierno de Santiago Peña, desde ese punto de vista y de luego de Raúl Latorre político a nivel político. Bueno, en primer lugar, yo tengo que agradecer a mis colegas, no puedo dejar de hacer eso, Pipo, por el respaldo que me han dado ya en este periodo que pasó y este segundo periodo que comenzaba en julio. El 90% de mis colegas me votó y me dio la oportunidad de poder continuar ejerciendo la presidencia de la Cámara de Diputados. Desde la presidencia nosotros siempre hemos tenido una postura a favor del diálogo, de la apertura, buscando el ejercicio responsable de las mayorías, porque es bien sabido que existe una mayoría que acompaña los proyectos del oficialismo y bueno, de esa lógica el pensamiento fue siempre escuchar a todas las partes, fomentar el debate, entender de que la verdad muchas veces se encuentra a través de la contraposición de ideas y bueno, tratar de escuchar a las minorías, incluir sus pensamientos en la medida de lo posible y cuando no hay acuerdo, por supuesto, vota y decide una mayoría que no fue electa o no fue seleccionada por Raúl Latorre, fue la disposición actual del Congreso, no solo la Cámara de Diputados la hizo el pueblo paraguayo en base a la primera votación abierta, la primera oportunidad en la historia en la cual el pueblo paraguayo pudo elegir de manera directa a sus representantes. Y en ese sentido nosotros hemos tenido muchas oportunidades en las cuales hemos llegado a consenso en proyectos importantes en la Cámara de Diputados. Llegamos a tener sesiones donde en toda la sesión no hubieron 2 votos contrapuestos. Y así también hubieron otros, algunos paradigmáticos en los cuales hubo un disenso importante que a mí cada vez que me preguntan ¿qué opinás de lo que dijo un colega que tuvo una idea diferente a la mía? Yo le respondo de la misma forma, le digo, bueno, es un recordatorio de que vivimos en democracia y en libertad, que exista una voz que piense y que pueda expresar un pensamiento distinto al mayoritario o al del oficialismo, es un recordatorio de que nos encontramos en libertad. Bueno, yendo
en términos personales, o sea, mi visión con respecto a este un año de gobierno, y en ese sentido también tengo que agradecer a los colegas que nos han acompañado en la aprobación de proyectos paradigmáticos como Hambre Cero, que se constituye en un verdadero acto de justicia social en favor de los más vulnerables. Por una serie de motivos. En primer lugar, tiene que ver con el cumplimiento de un derecho humano universal y fundamental como es el derecho a la alimentación, y en particular a una población tan sensible como son los niños, pero también entendiendo la paradoja, la ironía de que estando en un país de poco más de 6 millones de habitantes, que produce alimento para más de 100 millones de personas, había niños que pasaban hambre. Una situación absolutamente injusta que se va a erradicar a través de la implementación de este proyecto, que hoy está siendo una realidad, amén de lo que va a significar en términos de mejoramiento de la educación, por la caída de los índices de deserción escolar, por el mejor desarrollo cognitivo que va a existir en los niños como consecuencia de una alimentación, de una nutrición correcta. No puedo dejar de mencionar la creación de la ADENIT, que es una visión del presidente del gobierno, del presidente Santiago, que ha sido arropada, que ha sido acompañado por los colegas parlamentarios y que hoy está también dando grandes resultados. La del Ministerio de Economía y Finanzas, que cambió la dinámica del ejercicio y el control de la economía y finanzas públicas en el Estado. La aprobación de otra ley que en su momento hasta fue polémica, pero que rápidamente demostró ser una herramienta más que necesaria y eficaz a la hora de cuidar los haberes jubilatorios de los adultos mayores, la jubilación de nuestros abuelitos, como fue la aprobación de la ley de superintendencia de pensiones y jubilaciones. Entre otras leyes, como la universalización de lo que es la ayuda a la pensión de la tercera edad, porque muchas veces una queja constante para los que caminamos, para los que buscamos hacer una gestión de puertas abiertas y salir a la calle a sentir el termómetro de la gente. Muchos abuelitos nos decían, bueno, mi tercera edad me vinieron a hacer un censo y porque tengo una casa de material, porque tengo una cocina o una heladera, me dejan fuera. Y me dice, está muy bien la heladera, pero no me sirve de nada si yo no puedo llenar esa heladera. Entonces, en ese sentido, creo que la universalización de la tercera edad también ha sido una conquista más que importante. Y volviendo al aspecto puramente ejecutivo, la ejecución de Hambre Cero, que de hecho viene de una visión del presidente Santiago Peña, lo que tiene que ver con el haber logrado finalmente el grado de inversión en nuestro país. Que entre paréntesis había muchos políticos que decían que eso nunca iba a suceder, que no iba a pasar en el Paraguay. Hoy se logra el grado de inversión con consecuencias tremendas para nuestro país. Eso significa de manera clara, es una certificación de la fortaleza y de la seriedad de nuestras instituciones. Es la apertura a un nuevo mundo, que es un mercado de créditos blandos, de préstamos baratos, que van a poder ser utilizados por inversores extranjeros e inversores locales, que va a tener una consecuencia directa en la generación de empleos. Y por supuesto que haya dinero circulante en nuestro país. Tenemos que entender que el grado de inversión va a tener un impacto en presente, pero su impacto fundamental va a estar en el futuro, donde estas nuevas generaciones van a ser beneficiadas con los puestos de trabajo y el fortalecimiento económico que va a ser consecuente al grado de inversión. Hablábamos del aumento de la recaudación en base a la implementación de este nuevo sistema planteado por el presidente Santiago Peña, aprobado por los parlamentarios, la negociación histórica de Itaipú, que hace caer varios paradigmas, porque se decía siempre cuando íbamos a una negociación, se decía dos cosas. Esto hay que ser sincero, hay que decirlo en voz alta. Primero se decía que nuestros negociadores en Itaipú, los paraguayos, no se plantaban, ¿verdad? Por A, B, C, D, X motivo. Ese era el concepto. Y en segundo lugar se decía que habían condiciones técnicas superiores por parte de los hermanos brasileños, que había más técnicos, más ingenieros, que era difícil sostener esa negociación. Y nosotros vemos con esta negociación y se empezaba a vislumbrar lo que iba a suceder. Cuando recordarán ustedes, Pipo y Jorge, esta publicación del periódico brasileño Folha de São Paulo,
que hablaba de la reprimenda, de la llamada atención que hizo el presidente del hermano país, Lula da Silva, a sus técnicos por la fuerte preparación con la que venían los paraguayos que se perseguía. Entraron a la cancha mejor preparados. Y finalmente el resultado de esta negociación es 1.250 millones de dólares más. Eso es prácticamente un presupuesto de salud pública, que va a ser destinado a aspectos sensibles, salud, educación, seguridad, que también van a ser de un alto impacto. Se triplicaron los linces, una fuerza que tiene como característica la alta moral, la honestidad y los buenos resultados generados en la lucha contra el crimen organizado. La reconquista, la retoma de Tacumbú, que básicamente se había constituido o se había creado para constituirse en un centro de reclusión, pero terminó siendo un centro de reclutamiento y de organización del narcotráfico y el crimen organizado. Es así, Pipo, que termina siendo reconquistado por el gobierno de Santiago Peña con un impacto altísimo. En salud, los 7 nuevos grandes hospitales que se van a crear, que van a cambiar la dinámica que existe en el marco de la prestación de servicios de salud, mejores servicios de salud, más hospitales y una atención más cercana a la gente. Creo que verdaderamente son hitos muy importantes. Ni que hablar de la apertura de los nuevos mercados, el nuevo mercado de la carne de Estados Unidos, el nuevo mercado de la carne de Canadá, que no solo implica la capacidad o la posibilidad que tenemos de llevar nuestros productos allá, sino que son mercados llave, que te abren las puertas a otros mercados a nivel internacional, porque se sabe las exigencias, la dificultad para ingresar a ellos. Las mejores condiciones de exportación, como las generadas en Taiwán, arancel cero para la exportación de carne porcina, arancel cero para la exportación de harina de trigo, arancel cero para la exportación de productos textiles, que en conjunción con la formación de los paraguayos que están estudiando en las mejores universidades de Taiwán, preparándose para venir a aplicar su conocimiento de tecnología en nuestro país, se constituyen verdaderamente en saltos y oportunidades importantísimas para nuestro país. ¿Qué tan importante en esta evaluación que estás haciendo, presidente, qué tan importante fue el soporte, el apoyo que dio tu partido, la ANR, al gobierno de Santiago Peña, y en lo que respecta a la agenda legislativa, qué tan determinante ha sido ese soporte para el gobierno de Peña? Y mira, tenemos que partir de la base que ambas cámaras tienen una mayoría colorada, y cuando los votos se ajustaron, existieron proyectos paradigmáticos que fueron fruto de un gran consenso, que siempre lo celebro de una forma particular. Pero cuando se ajustaron los votos en proyectos como Hambre Cero, la Superintendencia de Pensiones y Jubilaciones, con contadas excepciones, el soporte o los votos para esos proyectos, por lo menos en la Cámara de Diputados, fueron casi en su totalidad, con excepciones, colorados. En ese sentido, la comunión que existe hoy entre el partido, la conducción del Partido Colorado, llámese Horacio Cartes, y la conducción de la República del Paraguay, a través del presidente Santiago Peña, han sido fundamentales para el soporte y el acompañamiento de muchos de estos proyectos. Y esto hay que decirlo, yo considero que una de las grandes fortalezas, tanto del partido como del gobierno, es poder caminar la mano. Y eso responde a una lógica básica y fundamental. O sea, este es un gobierno colorado, este es un gobierno que el candidato que fue acompañado para las generales fue fruto de unas elecciones en una interna partidaria, y es natural que el partido y el gobierno caminen en la mano. Y esa armonía que existe, que no siempre se dio, mirando un poco la historia también del partido, si bien el partido de gobierno, el Partido Colorado, pero esa sinergia que se da entre el presidente del partido y el presidente de la República. Te preguntaba porque fue determinante en la operatividad para para que varios proyectos de leyes corran, o si no, eso se dilataba. Hemos visto en la historia cómo costaba tener gobernabilidad, y eso que generaba, trancaba todo, dilataba. Entonces las reformas
como nos decía Carlos Fernández Baldovino el domingo pasado, las reformas que nosotros estamos impulsando hoy, gracias al apoyo legislativo, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, hoy sale con mayor celeridad. Si no teníamos eso, ahí va a estar más complicado, ¿verdad? Pero precisamente porque anda muy bien esa armonía, o que van de la mano, como decís, hay sectores que quieren dinamitar, erosionar eso permanentemente con la historia aquella que quien gobierna no es precisamente Peña, es otro, eso que pretenden instalar cada tanto, ¿verdad? Lo que en realidad es esa armonía que existe entre partido y gobierno, soporte político para un gobierno que es colorado. Absolutamente. Y en ese sentido yo, cuando se aborda esta situación, yo siempre contesto de la misma manera que es lo que veo, lo que siento, lo que percibo, lo que escucho, en el sentido de que existen roles bien delimitados. O sea, el presidente del partido acompaña, atiende a la dirigencia del partido, contiene muchos de los procesos y él es reiterativo en su discurso cuando dice, bueno, nosotros estamos acompañando, apoyando e impulsando este gobierno colorado, ¿verdad? Y el presidente de la República lo propio, conduciendo la República, conduciendo la nación y creo yo, habiendo hecho una evaluación rápida, sin entrar en muchos de los detalles de algunos de los logros principales de este año, yo tengo que decirlo, creo que el presidente de la República está haciendo un gran trabajo. Y también es natural que cuando el equipo, porque nosotros provenimos de un mismo equipo político, eso no es ningún secreto. Yo estoy militando en el movimiento Honor Colorado hace 12 años. Si bien el propio presidente del partido insiste mucho en hablar de coloradismo y no movimiento interno, esa es mi identidad. El presidente Santiago en 2 oportunidades fue candidato de ese movimiento. Provenimos de un mismo equipo y es natural que caminemos juntos porque compartimos una misma visión. Y por supuesto cuando el equipo es tan fuerte, cuando el equipo está tan consolidado, es hasta lógico que quienes están parados en la vereda de enfrente, que también es parte de la democracia, ¿verdad? Que hayan diferentes voces, que hayan diferentes posiciones. Yo creo en eso y creo que es sano, pero hasta es natural que el intento ante la fortaleza del equipo sea la de dividirlo. Y en ese sentido nosotros tenemos plena conciencia de que nuestra principal fortaleza es nuestra unidad, nuestra capacidad de comprendernos, de entendernos, de iniciar con la generación de consensos internos y a partir de ahí buscar los grandes consensos. Entonces, en ese sentido yo la verdad que estoy muy feliz y satisfecho con la armonía con la que se camina en el equipo de trabajo, bueno, a partir de sus diferentes expresiones o las diferentes responsabilidades que cada uno tiene en el equipo, ya sea el presidente del partido, el presidente de la República, el presidente del Senado, me toca presidir a los diputados, el vicepresidente de la República, que también es un actor muy importante a la hora de compartir, de lidiar con la dirigencia y de escuchar a la dirigencia como tratamos de hacer todo y también en ese sentido de colaborar con todo lo que tiene que ver con las actividades del Congreso, siendo naturalmente el articulador fundamental en base a su rol constitucional entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Justamente por eso yo creo que de repente a veces es muy simpático, que queda contrapierna la crítica cuando te dicen un día, si Santiago Peña hace lo que le dice Cartes, es el títere de Cartes. Cuando Santiago Peña supuestamente no hace lo que Cartes quiere, entonces hay un problema, porque se creó el peñismo contra el cartismo, entonces el peñismo choca y se resiste al cartismo, y le llamó, no le llamó, si vino, no vino, si le habló, si se fue al acto, si se fue al acto. Es como una novela mexicana y de repente yo sé, porque me consta que ustedes se están riendo a espalda de ellos, ¿verdad? De la historia que escuchan, ¿verdad? O sea, fulana Torres le llamó y le dijo a Mengano y habló. ¿De dónde saca imaginación? Importante esta imaginación. Este muchacho decía, vos estás sentado con el que suele estar peleado a muerte, estás sentado escuchando la misma cosa, matándose de risa. Y yo digo, ¿hasta dónde
¿creen que ustedes no se dan cuenta de repente de si, no sé, esos grupos creen que ustedes no saben que la fortaleza de ustedes reside justamente en esa unidad, en el disenso, ¿verdad? En la capacidad de poder disentir tranquilamente entre las cuatro paredes, ponerse de acuerdo en un momento dado sobre lo que es mejor y apoyar eso sin que eso demuestre o una unidad granítica que no existe o una sumisión a un grupo o al otro, sino que directamente es: vamos a aprovechar nuestra fortaleza, que es esta capacidad que tenemos de que nos conocemos, sabemos cómo manejar esto, sabemos que nuestros amigos están esperando esto y no le vamos a dar el brazo a torcer. Entonces, yo creo que a veces es muy difícil también para ellos digerirse esto. Si inventan una historia que después a los 3, 5 días se diluye, uno se empieza a reír otra vez de ellos. Nosotros le decimos en el programa La Escuela del Yapi, ¿verdad? Porque es generalmente decir, ¿qué es lo que dicen? Dentro de 5 días esto se queda en la nada y inventan una historia nuevamente. Hay una conciencia realmente dentro del grupo. Usted, yo no sé si es honor colorado, honor colorado ampliado ya el que tienen ustedes hoy, donde se manejan, digamos, el nivel de la Junta de Gobierno prácticamente. No, mira, nosotros la verdad que, como decía, caminamos en armonía con responsabilidad y roles claramente delimitados. Somos conscientes y cuando empezábamos el gobierno, siempre entendimos que, dada la fortaleza del equipo y la magnitud en este momento, que el intento de los que estaban parados en la vereda enfrente iba a ser, iban a tratar de dividirnos, ¿verdad? Y bueno, teniendo conciencia de esa situación, siempre uno también toma, o el equipo toma los reparos correspondientes. Existen espacios de diálogo más allá de la comunicación directa que es fluida y constante. Tenemos espacios de diálogo, de debate sincero, como lo es el Comando Nacional, que es un espacio en el cual los principales referentes del movimiento se reúnen por lo menos, o nos reunimos por lo menos una vez al mes, donde intercambiamos pareceres, pensamientos sobre las cuestiones que entendemos son políticamente más importantes o más sensibles del momento. Y bueno, siempre de una u otra manera, independientemente de cómo haya iniciado el debate o la conversación, hasta ahora todas las decisiones que se han tomado han sido por consenso. Y ese tipo de espacio, ese tipo de diálogo son situaciones que nosotros atesoramos, que cuidamos, que valoramos mucho y que entendemos una de las fortalezas del equipo, la de poder conversar sin disentir y ponernos de acuerdo y por sobre todo la de planificar, ¿verdad? Tratar de mirar un poco más allá de este momento. Además está decir que bueno, la planificación en todas las áreas y yo creo que en la conducción, en la generación de políticas públicas aún más es uno de los factores condicionantes del éxito. Por último, para ir redondeando, presidente, hablaste así en grandes rasgos los logros importantes en este primer año de gestión del gobierno de Peña, que son irrefutables. Por más de que existan sectores que no la quieran ver, la realidad es muy difícil taparla con el sol con un dedo, como se dice, muy difícil. Están los números que hablan por un lado, pero lo dice también el propio Peña, no estamos conformes. No lo que se hizo, sino no estamos conformes porque sabemos que todavía falta un montón. Y acá, cuando hablaste recién de esa armonía que existe entre el gobierno, tu partido, esas mayorías que existen en el Parlamento, es que, parafraseando un poco al senador Beto Velar, no pueden ustedes darse el lujo de fracasar. Tienen todo, tienen viento a favor, tenemos grado de inversión, lo que logramos con Itaipú, mayorías parlamentarias, esta armonía que existe, presidente de la República, presidente de tu partido, el Partido Colorado. Entonces ahora me parece que han ordenado la casa en un año, después del descalabro que deja el gobierno anterior en diferentes áreas. Ese ordenamiento de la casa se hizo y a partir de ahora me parece que hay que apretar más el acelerador. ¿Para qué cosa? Lo que todos coinciden, y vos también que decís que yo sé que recorres y que estás en contacto permanente con la gente, falta todavía un poco más de empuje para el circulante, para el dinero en el bolsillo de la gente. Eso falta todavía, ese empuje. No sé qué van a hacer los que tiene el ministro de Economía, etcétera, etcétera. Pues esa es la parte que todavía no estamos sintiendo. No, de hecho que sí, Jorge, en el sentido, y estoy de acuerdo contigo en el sentido de que
aquí lo que se generó fundamentalmente, si bien hay algunos logros que impactan de manera directa, o sea, vos triplicaste los linces, eso tiene un impacto en la seguridad en tiempo real. Hambre cero tiene un impacto en la lucha contra el hambre, en la educación en tiempo real. Pero existen otros logros, lo que genera es un gran marco de oportunidad, como bien está diciendo. El grado de inversión, que es lo que va a hacer, va a generar la posibilidad concreta de generar mayores inversiones, ¿verdad? Que va a ir teniendo un impacto progresivo en la medida que estos inversionistas vengan al Paraguay y que el inversor local apueste en territorio nacional. La gestión de los 1.250 millones de dólares más por parte de la negociación de Itaipú también es una oportunidad tremenda en términos de inversión en infraestructura de salud, infraestructura vial, en seguridad y en la creación de un ecosistema que nos permita finalmente generar trabajo para todos los paraguayos. ¿Cómo se genera más circulante? O sea, ¿cuáles de estas circunstancias son las que van a impactar de manera directa en el bolsillo? Las inversiones, la llegada de las inversiones, por un lado, la generación de más fuentes de trabajo. Y en ese sentido tengo que decirte también que me tocó en algunas oportunidades de acompañar en viaje al presidente Santiago ahora, que también es un foco de cuestionamiento. Pero tengo que decirte que cada vez que nosotros viajamos vi que su objetivo fundamental, o sea, más allá de las gestiones políticas, el posicionamiento del país, que siempre es importante, su objetivo fundamental era los empresarios extranjeros. Era vení, estas son las oportunidades de mi país, te invito a que vengas a invertir. Estas son las ventajas, la baja presión tributaria, el excedente de energía limpia y renovable, la baja presión tributaria que vamos a mantener los 5 años, no vamos a subir impuestos, el bono demográfico, la seguridad jurídica. Entonces, por un lado está ahí, y por otro lado está la fuerte apuesta que va a haber en términos de obras públicas, de infraestructura, por un lado caminos, por otro lado hospitales, que también tienen como consecuencia directa la creación de fuentes de trabajo por un lado, y por otro lado, por decirte otro ejemplo, el gran trabajo que está haciendo el ministro Juan Carlos Baruja en el MUF con la construcción de los hogares, que amén del nuevo programa Sharon Aponá, que realmente es una oportunidad tremenda, es la oportunidad para que la clase media trabajadora pueda adquirir su casa propia a precio de alquiler, y con la gran ventaja otra vez de que tiene que empezar a pagar el alquiler recién cuando se muda, pues muchas veces está el problema, yo quiero construir mi casa propia, puedo sacar el préstamo, pero hasta que se termine yo tengo que pagar también mi alquiler. No, si no va por nada, a precio de alquiler, vos empezás a pagar tu cuota cuando te mudas. Amén de ese programa que es brillante, como suele decir él, la posibilidad se construyen en estos hogares que ya está superando los récords, con más de 17.000 viviendas construidas. Eso da trabajo a albañiles locales, a obreros, que cerca de la construcción o de los grandes hospitales también ya se abre la despensa, se abren otros servicios que se presta para esa población que está trabajando. Esa es la lógica del aumento del dinero circulante que yo estoy convencido muy pronto van a poder empezar a sentir. Para terminar, doctor, brevemente te consulto el tema del concurso que hiciste para contratación de nuevos funcionarios. ¿Cómo va? ¿En qué etapa está eso? Nosotros ya estamos llegando a la fase final del concurso joven de la Cámara de Diputados, que busca que 50 jóvenes de los diferentes lugares del territorio nacional puedan formar parte del plantel de la Cámara de Diputados. El lunes, o sea, mañana, nosotros tenemos a las 19 horas va a haber una reunión informativa en el auditorio del campus de la Universidad Nacional de Asunción. Nosotros hemos ya finalizado la etapa de admisión con más de 1.700 postulantes admitidos y prestos para rendir el examen. Mañana a las 19 horas va a haber una reunión informativa donde ya se le va a estar dando los detalles del día, la hora y el lugar de los exámenes, así como detalles sobre la modalidad del examen. Yo tuve una reunión, porque nosotros básicamente ya le estamos pasando la posta a la Universidad Nacional de Asunción, que es mi alma mater, el lugar donde yo me formé. Y tuve una reunión hace poco con la rectora de la Universidad Nacional de Asunción, donde me estudió explicando a mí ya los detalles, el formato del examen. Y la verdad que
sentí algo muy lindo, algo de nostalgia, porque me pasaron la hoja del examen. O sea, los temarios todavía no están en el sistema de marcación, porque nosotros eliminamos la entrevista por la subjetividad que puede existir en la entrevista. Acá vos presentás, yo quería que estos postulantes tengan una experiencia similar a la que yo tuve cuando me postulé para ingresar a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Asunción. Yo me fui, presenté mis papeles, como ellos lo hicieron, me dijeron tal día va a rendir, que el lunes le van a decir qué día van a rendir, y me fui a rendir. Era examen de opción múltiple, marqué mi examen, salí, después vi una planilla, bueno, ingresé, no ingresé. Algunos ingresamos, otros, bueno, se postularon otra al año siguiente. Y en esta reunión con la rectora de la Universidad Nacional de Asunción y director del Centro Nacional de Cómputo, me pasaron la planilla para donde vos tenés que completar, de opción múltiple, ¿verdad? Y sentí cosas tan lindas porque es prácticamente la misma planilla con la que yo rendí mi examen de ingreso para la Facultad de Medicina. Entonces, o sea, la visión, el sueño de que ellos tengan una experiencia similar en este proceso de admisión, de ingreso a la Cámara de Diputados, está muy cerca de ser real. Mañana la reunión informativa a las 19 horas. Esperamos que en menos de un mes los exámenes ya hayan sido tomados, la evaluación haya sido finalizada y que nosotros ya podamos tener certeza de quiénes van a ser los 50 jóvenes profesionales que en base al mérito van a formar parte del plantel de la Cámara de Diputados y con cuyos conocimientos y experiencia nosotros vamos a diseñar el marco de las políticas públicas para que nuestro país pueda dar ese salto al desarrollo que tanto anhelamos. Raúl Latorre, presidente de Cámara de Diputados, gracias por su tiempo, muy amable. Muchísimas gracias, Jorge, Pipo, un gusto compartir con ustedes y con toda la audiencia. Bueno, vamos a una pausa. Una pausa, a la vuelta va a estar con nosotros Óscar Orué, titular de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. Con Basa Hogar por fin vas a poder decir, esta es mi casa y hacer todo lo que quieras sin pedir permiso a nadie. Cama del tamaño que quieras, una pieza exclusiva para tu perrito, gatito. En mi casa es mi casa. Con Basa, solicita tu préstamo con tasas de 7,9% de interés anual y un plazo de hasta 27 años. Contacta al 021-618-7070. Con Basa, es mi casa. Basa, cuando quieras, estamos. ¿Y por tus bocaditos? Don Julián, como siempre, acá en Bruno Goyari, recién traídos, fresquitos, recién hechos. No es esto, bien bocaditos de ayer, de anteayer, no, bocaditos recién hechos esta tarde, o sea, como están, ya probaste, fresquitos, todos los días, de lunes a lunes, hasta las 10 de la noche tenés comida recién hecha, lleno de gente, pasé por ahí, lleno de gente comprando, llevando, panadería, confitería, todo. Acá me pone un amigo que está, le mando un saludo, está Francisco, me dice que hambre me dan esas. ¿Y Francisco hasta las 10 de la noche? Hasta las 10. ¿Hasta las 10? Son 9 menos... Tiene tiempo todavía. Casi menos cuarto. Sí. Óscar Orué está con nosotros, director nacional de Ingresos Tributarios. ¿Qué tal, director? ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Pipo. Buenas noches también a toda la teleaudiencia. Muchas gracias por la invitación. Bueno, estábamos viendo la semana pasada haciendo una evaluaón, un año de gestión de gobierno de Peña, y te preguntaba el otro día, me gustaría ratificar de vuelta en ese análisis que se hace de los puntos más significativos, porque son varios, pero en los primeros 5 temas, digamos, no lugares, 5 temas, aparecen los niveles de recaudación en la institución que hoy está a tu cargo. Entonces eso me parece es muy significativo para la gestión que hacen ustedes y tu equipo que está trabajando en la DENIT. Sí, de hecho empezamos con un gran desafío, la unificación o la creación de la DENIT representaba para nosotros realmente algo que teníamos dudas al principio, mucha gente dudaba, no creía de que iba a ser positivo la creación de esta institución. Sin embargo, en muy poco tiempo empezamos a tener resultados. No se vio o no hubo, por ejemplo, inconvenientes en la implementación. Tratamos de hacerlo de la mejor manera. Justamente ahí estamos viendo hoy cumplo justamente un año. El 18 de agosto el presidente Santiago Peña me designó como director nacional y realmente es muy importante, Jorge. Inclusive el ministro de Economía me decía que superó la expectativa, ¿verdad? Entonces realmente la recaudación, nosotros somos personas que dependemos de los resultados y más que resultados que se pueden medir muy directamente. Y la recaudación es muy importante y muchos pueden decir, no, pero estuvo bien la economía. Y hubo años en los cuales a mí me tocó
ya en el cargo de viceministro de Tributación, la economía no fue bien, igual recaudamos más. Entonces yo creo que eso fue el motivo por el cual, uno de los motivos por el cual el presidente Peña me pidió que tome esta nueva institución, y la visión que él tenía era justamente de establecer una sola institución de recaudación. Entonces, de todo punto de vista es positivo. Agradezco también y aprovecho porque a saludarle a todos los funcionarios de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, realmente agradecido por el esfuerzo, la dedicación, el trabajo, porque si bien estamos a cargo, hay 2.600 funcionarios que están detrás y que están todos los días trabajando, 24/7 en el caso de la gerencia de aduanas y bueno, la gerencia de impuestos internos, que también tenían más relacionamiento anteriormente en mi cargo. Y bueno, muy contento, muy satisfecho. Pero esto implica, siempre le digo a todo el equipo, esto implica que no podemos bajar la guardia y que tenemos que mantener el estándar que estamos llegando, y tenemos que superarnos nosotros mismos, ¿verdad? Porque a partir de este mes ya nos comparamos a nosotros mismos, ya no hay eso de el gobierno anterior, claro. Ya tenemos que decir nosotros a partir de ahora ya nos comparamos directamente. Entonces no podemos bajar la guardia y los números tienen que seguir subiendo, en base a control, en base a facilitación del comercio, en base a dinamismo de la economía, y también yo creo que el grado de inversión nos va a permitir dinamizar mucho más ese nivel de recaudación con las inversiones que nosotros creemos que van a venir a partir de ahora. Carlos Fernández Baldovino, ministro de Economía, digamos que yo lo admiro muchísimo, realmente creo que es una de las personas, si no es el más capacitado dentro del gabinete del ministro a nivel en su área, ¿verdad? Pero no tiene ¿cómo decir? No le salen fácil los piropos a nadie. O sea, no es que va a decir de balde que entra acá fulano, es duro, muy duro, ¿verdad? Y sin embargo lo vi así diciendo el mejor trabajo que se hizo, el mejor funcionario que tengo, y realmente llama la atención que venga de él, porque a lo mejor le puede decir a alguien que sí, que le gusta, todo está bien, pero para él parece que Carlos es duro, ¿verdad? Te voy a contar una anécdota, Pipo. El 8 de agosto del 2023 hicimos una reunión en la casa del presidente Peña, antes de asumir, ¿verdad? El día que mencionó mi designación como director nacional. Recuerdo perfectamente a la tarde, nos reunimos, ¿verdad? Y el que más dudaba, el que más generaba, no estaba convencido, era justamente el doctor Fernández Baldovino, ¿verdad? Y el presidente Peña le decía, vas a ver los números, ¿verdad? Y el presidente siempre tuvo mucha confianza en el trabajo que realizamos. Yo desde el primer momento en que me habló, él me decía que confiaba en mí, en mi equipo, y que con el apoyo de él estamos consiguiendo esto, porque sin apoyo político, Pipo, esto definitivamente no funciona, no íbamos a tener estos niveles. O sea, nosotros podemos tener mucha buena predisposición, podemos conocer el trabajo, pero sin ese apoyo político del presidente Peña, prácticamente esto no es posible. ¿Sí? Y yo recuerdo que le decía, te va a sorprender, Carlos, le decía, ¿verdad? Y bueno, y hoy vos mismo lo decís, Pipo, él es una persona que reconoce el trabajo y realmente nos felicita siempre. Y también nos exige, ¿verdad? Porque él, cuando empezamos, y creo que acá en el programa decía, no, llegó los 400, después los 600, después ahora ya habla de 900, ¿verdad? Yo no sé si vamos a llegar a 900, pero hoy estamos en 720 millones de dólares más recaudados de aumento en prácticamente un poco más de 11 meses. Ahora ya justamente hoy cumplimos eso, vamos a esperar que cierre este mes de agosto y vamos a ver cómo cerramos el número. Pero muy contento de todo punto de vista. Hay una cuestión ahí que es el funcionario de aduana y el funcionario de tributación tenían como un estigma de que no, todos son bandidos, ellos todos lo hay, y de repente es como que le taparon la boca a la gente, o sea, y no pasaba evidentemente por una cuestión de la tropa, gente, no trajiste nueva gente, no trajiste nada, equipo. Moviste, cambiaste, pero dentro de los mismos equipos, ese es el problema, era la cabeza nomás luego, ¿verdad? Las cabezas superiores que nos daban el ejemplo, ¿verdad? Y hoy con una cabeza nueva, con un equipo nuevo arriba, los mismos funcionarios que han los estigmatizados, son los mismos que están generando esto, o sea, están sacándose en un año ese estigma, ¿verdad? Que lo tienen muchos lugares de la funcionalidad pública, hay estigma, no, este de tal lado, lo de tal cosa,
Y hoy no hay esa cuestión. O sea, ¿hoy qué podés decirle? Nada, ¿verdad? O sea, decirle, vamos, vos le apretás mal, vamos a sacar, vamos a imprimir, vamos a imprimir. Nosotros sabíamos de que era difícil, traté de hablar. Primero lo primero que hicimos, nos reunimos con los sindicatos de la aduana, porque bueno, son como 6 sindicatos. Primero nos hablamos con ellos, empezamos a hablar con todo el equipo, comencé a hacer entrevistas con todos los funcionarios y realmente hay personas muy capacitadas, muy buenas, muy preparadas, muy comprometidas. Y yo creo que lo que faltaba era alinear un poco el trabajo y establecer estrategias. Y sobre todo, creo que ahí es muy importante que no haya impunidad y sobre todo que haya el respaldo. O sea, si decidimos ponerle a una persona, no va a haber presión para cambiarle o no va a haber presión para ponerle a otra persona en esos lugares claves que son lo que al final nos permiten tener independencia y autonomía. Porque ¿de qué sirve que vos sos la cabeza y la persona que está en un lugar clave no te responde a vos? Responde a otras personas. Claro. Y eso es lo que pasaba probablemente. Entonces, claro, y eso es esa es la tranquilidad que nos dio el presidente, decir, si Orugué eligió, hay que respetar lo que Orugué eligió y bueno, y ahora tenemos los resultados, ¿verdad? Porque también es importante eso porque de alguna manera probablemente no iba a estar sentado acá si los resultados eran diferentes, lógicamente, ¿verdad? Porque era una prueba, ¿verdad? Bueno, vamos a probar, porque uno, y siempre compara un poco con el fútbol, uno tiene la idea, la estrategia, ¿verdad? De cómo jugar, pero después en la cancha es diferente y uno tiene que empezar a ver algunas alternativas y cambiar un poco la estrategia durante el partido. Estoy viendo acá en este resumen, podemos compartir otra vez, esto que compartías en las redes sociales. Hemos recaudado 4.776 millones de dólares en total. Me tienen que seguir ahí, no me siguen todavía. No, ¿verdad? Acá yo tengo una broma. Copiado y pegado, ya saqué. De los cuales 720 millones de dólares es el aumento de recaudación, 20% crecimiento. Creamos la Dirección de Inteligencia Fiscal que se encarga de las investigaciones tributarias y aduaneras para luchar principalmente contra la evasión. Esta dirección de inteligencia hoy está dando resultados. Sí, está dando resultados. Es la dirección que encuentra los casos de defraudación y de evasión, especialmente en el ámbito aduanero, donde descubrimos muchos esquemas que golpeamos y que estamos eliminando. Hay todavía mucho por hacer, ¿verdad? Pero estamos descubriendo en la medida, ¿verdad? En varias zonas donde veíamos subvaloraciones, cambio de mercaderías, veíamos también definitivamente ingreso en frío, donde pagaban coima y metían así completo sin pagar impuestos. Eso teníamos, el área de inteligencia estaba trabajando. Y estaba trabajando también en caso de funcionarios, ¿verdad? De ver un poco, porque nosotros controlamos, esta área se encarga de controlar a los que controlan, ¿verdad? En las diferentes áreas. Entonces, ahora estamos con un programa que queremos implementar para la lucha contra el contrabando y también lugares claves, de hacer un proceso en el cual pasan por un esquema de integridad, ¿verdad? Por ejemplo, tienen que pasar por polígrafo o van a tener que hacer algunos estudios. Vamos a hacer unos estudios de los funcionarios para ocupar ciertos cargos, ¿verdad? Eso creo que es lo que se viene a partir de ahora hasta fin de año. Pero esa unidad de inteligencia es muy importante. Ahí cuando hablas de monitoreo de cargas aéreas, terrestres y fluviales, habíamos hablado hace mucho, me acuerdo contigo, decían ustedes, al no tener información real de lo que sale de China, no podemos chequear con la factura que se presenta acá a la hora de despachar, por ejemplo, productos chinos, que entran muchísimo. Entonces, si viene subvalorado o no viene subvalorado, ya depende de que nosotros vamos a chequear en origen cuánto pagó este señor y cuánto nos está declarando acá. ¿Cómo se subsana eso? ¿Se fija un precio de referencial? Todavía no se puede. Sí, estamos viendo la valoración. Ahora estamos viendo, vamos a hacer una licitación probablemente para adquirir un sistema de información en línea de las diferentes cargas. Ahí también nos está apoyando las Naciones Unidas en este caso. Este centro de monitoreo 24/7, Códica nos colaboró 11 millones de dólares, en el cual están conectados con las 35 aduanas en los diferentes puntos del país, y ahí estamos controlando, ¿verdad? La carga, el seguimiento de la carga. Y lo primero que habíamos hecho cuando llegamos hicimos una comparación, Pipo, de lo que se declaró en los últimos 3 años. Hicimos una comparación con 2 variables. Una que era la
la tasa que se pagó por el flete y el segundo era el seguro. Porque evidentemente si vos traes celular, vos vas a asegurar por lo que corresponde. Sin embargo, veíamos valores muy por debajo, entonces comenzamos a hacer reliquidaciones y eso es lo que gran parte también tenemos la mejora de la recaudación y cambiar también los valores que estaban totalmente desactualizados, ¿verdad? Porque muchos casos inclusive veíamos de que ya habían precios de años que nunca se actualizaron porque era la forma en la cual había esquemas que ya estaban preestablecidos con los diferentes funcionarios. Eso también hicimos, rotamos funcionarios y evaluamos al funcionario y lo que vos decías, ¿verdad? Sí, son funcionarios de la casa, pero con una línea clara de trabajo y estrategia. 20 millones de dólares golpe al contrabando. Sí, eso también fue un trabajo difícil al principio porque era complicado coordinar los trabajos con las diferentes instituciones. Estamos hablando de Armada Paraguaya, Policía Nacional, Fiscalía y bueno, y otras instituciones, Senave, por ejemplo. Y hoy tenemos estos números, más de 20 millones de dólares de productos incautados. Y seguimos, ¿verdad? Muchos dicen, no, Argentina cambió su política económica, entonces ya terminó el contrabando. No es cierto. Todos los días estamos incautando productos frutícolas de contrabando, diferentes tipos de productos. Probablemente lo que disminuyó es la gente que va a comprar en Clorinda o a Clorinda. Eso es lo que disminuyó. Que en realidad era mucho menos de lo que se traía en gran cantidad antes. Claro, el contrabando, el negocio, entre comillas, del contrabando sigue y estamos luchando todos los días. Combustible también, ¿verdad? El viernes justamente habíamos donado a diferentes ONGs, comedores que ayudan a niños justamente por el Día del Niño y estaban muy emocionados y nos decían que ellos antes no tenían ese apoyo, porque hoy lo que nosotros queremos es que esos productos incautados, que si no se destruyen, por ejemplo, cuando incautamos carne, pollo, se destruye. Claro. Lastimosamente, ¿verdad? Porque no se respeta la cadena de frío, no hay el certificado de INAN que se puede hacer apto para el consumo. Entonces, en esos casos destruimos. Pero los que no se destruyen, donamos, ¿verdad? Y ahí estamos donando también una gran cantidad de productos y están muy contentos. 3.000 kilos donamos el viernes por el Día del Niño. Y estamos donando toda la semana, ¿verdad? Así es que a la gente que quiere, les invitamos a que presenten una nota, justifiquen quiénes son, si están constituidos como personas jurídicas, los representantes, ¿verdad? También al Banco de Alimentos, Jorge también me preguntaba eso. Justamente tuvimos una cobertura en ese día y bueno, creo que es importante eso, pero la lucha contra el contrabando es un flagelo que sigue existiendo, pero que estamos dando combate. A mí me preocupa, la gente hoy me dice, acá en tal lugar se está vendiendo en la calle, y nosotros no vamos a hacer esos operativos en la calle, nosotros tratamos de cortar en el ingreso, porque esa persona que está en la calle vendiendo es resultado también de la falta de oportunidades que tiene y no podemos ir a perjudicarle en principio, pero nosotros queremos evitar que le llegue ahí a la calle a esos productos. Por eso en frontera estamos haciendo las incautaciones. Y después también lo otro que es muy importante, lo que mencionábamos, estábamos hablando con el ministro de la Senat, Jalil Rashid, la semana pasada, haciendo también lo mismo la evaluación. La necesidad de ese trabajo coordinado para determinar grados de responsabilidad para el envío de los cargamentos de cocaína a los países europeos. Todo ese esquema montado, cómo se utilizan, se crean estas SA, hacer el seguimiento de eso. ¿Cuál es el trabajo cuál es el aporte de ustedes? Por eso hoy dicen que también fue significativo el aporte para 8.000 kilos de cocaína. Más de 8.000 kilos, 8.000 kilos. Ahí lo que nosotros hicimos fue cambiamos la estrategia, Jorge, porque nosotros, o sea, había un esquema, ¿verdad? Ya establecido que era el escáner y los perros, ¿verdad? Los canes, son dos canes que tenemos nosotros. Ese era el control. Y pasaba esos escáneres y pasaba el control de perros y podía irse tranquilamente la carga. Y la carga podía haber estado contaminada. De hecho, pasó eso anteriormente, antes que nosotros lo asumamos. Y recuerdo que ni bien asumimos, hablé con la gente que tiene especialización en el área de inteligencia aduanera y que tenía trabajo con las diferentes áreas de inteligencia a nivel internacional. Estamos hablando de Brasil, de Europa,
el tema de la DEA y también de Estados Unidos. Nosotros trabajamos con una agencia especial de Estados Unidos, Homeland Security, y ahí empezamos a cambiar la estrategia. ¿Cuál es la estrategia? Establecimos perfiles de riesgo en base a diferentes variables. Qué tipo de mercadería, si es sensible a la contaminación, la razonabilidad de enviar aéreo o terrestre o fluvial, y el costo, ¿verdad? ¿Quiénes eran los que solicitaban la importación, ¿verdad? O sea, empezamos a analizar más profundamente en coordinación con las demás agencias como la Senat, por ejemplo, y comenzamos a ver riesgo bajo, alto y mediano. Y ahí es donde, cuando el riesgo es alto, abríamos las mercaderías, o sea, las cargas, y hacíamos el control. Y ahí es donde detectamos, por ejemplo, la carga de casi 1000 kilos en el aeropuerto de almidón, la carga de azúcar, que ahora que fue la carga más grande a nivel histórico de cocaína que incautamos, y también un operativo que habíamos hecho en octubre del año pasado en Villeta, donde se incautó 3.300 kilos de cocaína también, que iban con arroz. Entonces estaba funcionando, ¿verdad? Trabajamos también con las diferentes agencias a nivel internacional, y recuerdo ese caso de 3.300 kilos de arroz que estaban contaminados. Esa misma empresa un mes antes había enviado carga, ¿verdad? Y ni bien detectamos ese envío, avisamos a nuestros pares en España. ¿Y qué pasó en España? La policía comenzó a hacer el seguimiento de esa carga. No fueron a retirar los responsables en España. Retiraron recién hace poco, ¿verdad? Estuvo como 6 meses ahí parado. Y pensaron, bueno, que pasó todo, que ya no, se fueron a retirar, le siguieron esas personas, la policía le siguió, detuvieron a 8 personas, a toda la red allá en España, ¿verdad? Y aquí en Paraguay se le detuvo a 2 personas, ¿verdad? Con relación a ese caso. Eso es el tema famoso que decían la otra vez, el tema de investigar las empresas que empiezan a exportar, empresas de maletín, que se crean para exportar, que no tienen experiencia previa, más que 1 o 2 caritas que van, y después ya la tercera cara ya es gigantesca. Y la lógica te dice, ¿quién le va a comprar tantas toneladas de ropa a esta empresa que no tiene ni una oficina? No tiene, ¿por qué no le compraba a las grandes empresas que venden arroz, ¿verdad? Ahí está el trabajo de inteligencia que se hace, Pipo, para poder detectar los casos de alto riesgo. Yo sé que hay gente que se enoja por los controles, te dicen, perdemos tiempo, es más caro, porque hacemos controles intrusivos, llamamos eso, de esa manera, y eso atrasa un poco el envío, pero tenemos que hacer, ¿verdad? Porque también dijimos que teníamos que cambiar la estrategia en la lucha contra el narcotráfico. Hay el tema del tema tributario, ¿verdad? La evasión tributaria. Ya nos salgamos de la aduana y vayamos a lo que es más tu área original, que es tributación. La base tributaria, esa gente que estaba o no estaba tributando luego porque no figura, o estaba subtributando, lo que tenía. Se hizo un trabajo, aumentó esa base. Y segundo, que te quiero preguntar, es una de las cuestiones que nos comentaba el ministro Baruja con el tema de Ollero Aporá, es la falta de formalización de mucha gente, que si bien tiene el ingreso necesario, no está formalizado, y que estaban trabajando con ustedes de cerca para hacerlo más fácil y con esa excusa conseguir que mucha gente deje la informalidad, porque antes, ¿para qué día formalizarme? Y le explicábamos muchas cosas, pero cuando siente que no puede sacar un crédito para su casa, ahí sí de la necesidad de formalización. Sí, ahí tenemos que explicar 2 cosas, Pipo. Uno, que en estos 1 año nos tocó casi 70.000 nuevos contribuyentes tenemos registrados en un año, ¿verdad? Yo decía más de 60.000, pero hoy me pasaron el dato recién y somos 70.000 nuevos contribuyentes en estos 1 año desde la creación de la DENIP. Estamos haciendo capacitaciones, estamos yendo a hablar con la gente, explicarles los regímenes simplificados que hay, el simple, el resimple, ¿verdad? Y bueno, eso nos está permitiendo que la gente entienda. Pero lo que vos decís, este segundo punto que vos mencionás, es demasiado importante. ¿Por qué? Porque definitivamente mucha gente te dice, ¿y de qué me sirve ser formal? ¿De qué me sirve que yo emita factura? ¿Tengo que pagar un mal impuesto? O sea, ¿es para pagar un mal impuesto? Bueno, y hoy hay proyectos o hay programas que te están ayudando para que vos tengas tu casa propia,
pero no podés aplicar, ¿por qué? Porque no está formalizado. Entonces estamos haciendo ese trabajo. Ahora con una financiera vamos a hacer también capacitaciones. Me estaban diciendo, esa financiera, no voy a mencionar el nombre, ¿verdad? Pero me decía, nosotros tenemos 500.000 usuarios que no tienen ni RUC ni tienen IPS. Entonces, evidentemente, son totalmente informales, ¿verdad? Entonces tenemos que capacitar y tenemos que hacer esa socialización y concienciar de que es el único camino para salir adelante y aplicar. Ahora vas a poder tener para tu casa propia. O sea, el beneficio de ser formal no es pagar impuestos. El beneficio de ser formal es que vos vas a poder vender más, que vas a aplicar ahora a Cherogá Porá, o que vas a poder tener acceso al crédito blando. O te vas a jubilar. Exactamente. Bueno, entre los pendientes urgentes que tenés, ¿cuál es? Bueno, mañana vamos a hacer a las 17 horas la entrega, reconocimiento a los mayores de 10 aportantes del 2023. ¿Verdad? Mañana a las 5 les invito también a que puedan participar y vamos a hacer también nuestra rendición de cuenta de los 1 año de gestión en el edificio histórico de la DENIP, que es justamente Yegros, casi Mariscal López, que sigue siendo un lugar de atención ese lugar, así es que le invitamos a todos. Yo pensé que se mudaron ya ahí a la zona del puerto. No, todavía estamos, no. O sea, ese edificio es nuestro, ese es la gerencia ejecutiva y la gerencia de aduana. Ah, ya. Yo sigo estando en mi oficina que siempre estuve, ¿verdad? ¿Pero van a ir todos allá al final o no? Vamos a irnos, pero esas oficinas van a seguir siendo de la DENIP, tanto la de Yegros y también la que está enfrente, que es la del edificio Eligio Ayala. Óscar Urué, gracias por su tiempo, muy amable. Por último, quiero saludarle a mis amigos, compañeros de La Fiore, están viendo ahora el programa de fútbol del EXA, así es que agradecerle también a ellos y también. ¿Te fuiste a la cancha hoy? ¿Qué tal en la cancha? Me fui a la cancha hoy, sí, teníamos que haber ganado, teníamos oportunidad, y también al equipo al grupo de Cerro que siempre vemos. ¿Pero vos sos olimpista o cerrista? Cerrista. Ah, con razón que ahora Carlos Fernández Valdoviño te quiere. Eso no lo motiva. Ahora entiendo. Eso no lo motiva. Ahora entiendo. Bueno, gracias, director. Muy amable. Gracias a ustedes. Nosotros hacemos una pausa a la vuelta. Vamos a hablar con Armindo Torres, director de Declaraciones Juradas de la Contraloría General de la República. Pero antes venía Bristol y aprovecha el agosto liquida. Lleva de todo, miles de productos con descuentos increíbles. TV Samsung Smart 32 HD, ahora solo 18 cuotas de 139.000 guaraníes. Y acordate que comprando en Bristol ya estás participando de la promo 3.000 millones. Sorteamos premios increíbles todos los meses. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Seguimos en Caro Cruz, estamos en vivo y en directo, 21:16, 24 grados la temperatura en Asunción. Estamos por Canal 13, también estamos por Unicanal. Y ya le saludamos a nuestro invitado Armindo Torres, director de Declaraciones Juradas de la Contraloría General de la República. ¿Qué tal, director? ¿Cómo te va? Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Pipo. También para la teleaudiencia. Quería entrar a puntualizar algo. Le escuché al expresidente, me pasaron un video. Dice, ya lo dijo la Contraloría, el Contralor Camilo Benítez, me sale Camilo Pérez, perdón, Camilo Benítez. El Contralor es una cuestión moral, dice, no una cuestión legal. Espera un poco, yo reviso lo que había declarado en el caso de el examen de correspondencia que hicieron, las declaraciones juradas del expresidente, y me pasan lo que dijo el Contralor, también una cuestión moral. Aparte de las cuestiones llamativas que arrojaron el trabajo que hicieron ustedes. Pero el expresidente se agarra y dice, ya lo dijo la Contraloría, esto es una cuestión moral, ¿no? Espera un poco, no es así, director. No se reduce a una cuestión moral, ¿no? No. Yo le escuché al Contralor y él respondió sobre ahora mismo, ¿verdad? ¿Cómo estaría? Ese trabajo no está culminado. Es justamente por eso que nosotros pedimos la profundización de algunos puntos específicos que la misma institución, o sea, como la ENIT nos informó que ellos no pueden profundizar sin el apoyo de otras instituciones, ¿verdad? Hoy ese trabajo no está culminado y no podemos decir si solamente es una cuestión moral o si esconde algún hecho punible, ¿verdad? Una vez que culminemos o que se culmine el trabajo con las otras instituciones, ahí se va a ver si está justificado totalmente el crecimiento, si está justificado la rentabilidad que tuvo la empresa, si está justificado la utilización de esas reservas
porque nosotros en la revisión que hicimos parcialmente, digámosle, porque la DENIT nos ha informado unas diferencias enormes que pasan los 15.000 millones solamente en deudores por ventas y otros puntos que no se puede, ¿verdad? Y el otro punto muy importante es la inversión a largo plazo, que es un monto altísimo, o sea, son cuestiones que se debe profundizar categóricamente y después vamos a ver si es una cuestión moral o si hay algún hecho punible. Una o dos preguntas juntas son, director. ¿Cuál es el criterio en la Contraloría para... Un segundo. No, espera. Ahí está. Me olvidé de vivir, como decía Julio Iglesias. Perdón, ahora sí. Dos preguntas en una pregunta en dos. ¿Cuál es el criterio cuando ustedes dicen, bueno, vos sos directores de declaraciones juradas, te traen todas las declaraciones juradas, esto es de los funcionarios públicos, esto es de los diputados, esto es de los senadores, esto es de los salientes, esto es de los entrantes, para que yo revise, diga yo, bueno, hay 80 diputados que salieron y 80 diputados que entraron, para que vos te pongas a revisar, imagino, no es al azar, hay un criterio que se define, bueno, a vos, ustedes fulano, este equipo va a revisar las 80 de los que salieron, esta va a ser las 80 de los que entraron, esta van a ser los 80 de los 45 senadores que entraron, los 45 salieron, entonces, el expresidente, los exministros, equipos que están trabajando. O sea, y a partir de ahí, cuando ustedes salen con un informe, es porque ya revisaron todas las declaraciones de los diputados y los senadores que salieron y no encontraron ninguna irregularidad, o porque todavía no llegaron a hacer esas investigaciones y no tienen todavía un informe y se está haciendo eso. O sea, ¿se va a hacer sí o sí de todos? No, la Contraloría reglamentó en el año 2020, ya sí, que no podemos realizar a todos los funcionarios públicos, porque la ley nos exige, ¿verdad?, realizar examen de correspondencia a todos los funcionarios públicos que, o sea, al salir del cargo, ¿verdad? Como es imposible realizar examen de correspondencia a los casi 300.000 funcionarios cada vez que se mueve del cargo, la Contraloría reglamentó realizar examen de correspondencia por perfiles de riesgo, ¿verdad? Los altos más cargos, el presidente de la República, senadores y diputados, los que ocupan cargos más altos, por ejemplo, aduanas, tributación, hoy la DENIT, y por pedidos, órganos jurisdiccionales, pedido de fiscalía o alguna denuncia en medio de prensa que a veces nos llama la atención, ordenadores de gastos, y ahí realizamos, ¿verdad? Nosotros cuando asumimos en declaración jurada se estaba realizando entre 7 a 15 exámenes de correspondencia por año. Hoy día se está realizando prácticamente 150 o 200 por año de examen de correspondencia. Solamente el año pasado hemos remitido al Ministerio Público 32 exámenes de correspondencia, entre ellos también pedido el Ministerio Público, y hemos crecido bastante. Estamos luchando día a día para acceder a las informaciones directamente a las instituciones, porque hoy día nosotros pedimos informes por nota a las instituciones, son 24 instituciones más o menos que pedimos informes, y eso es lo que muchas veces nos atrasa en el trabajo, porque generalmente para recabar toda la información de un solo funcionario muchas veces nos lleva de 3 meses a 6 meses, y es imposible realizar el examen de correspondencia a todos si es que no tenemos, o sea, si no se implementa tecnologías también en la Contraloría, ¿verdad? Porque sí o sí necesitamos, en otros países vemos nosotros que un examen de correspondencia se termina en 2 minutos, en 3 minutos, y de acuerdo a eso se profundiza, ¿verdad? Y hoy se está trabajando en eso con el Ministerio con la MITIC, y vamos a ver si accedemos a los datos y podemos acelerar también los trabajos de examen de correspondencia. Dos cuestiones, director. En este trabajo que hicieron ustedes, ¿qué es lo que salta? El expresidente presenta su declaración jurada. Ustedes hacen el examen de correspondencia. No cerraron todavía el examen de correspondencia porque falta verificar algunas cuestiones llamativas que surgieron en ese primer análisis, digamos. Y allí ustedes hacen consultas, por ejemplo, a la DENIT. Dentro de esa consulta se dan cuenta de que el expresidente, vinculado a 2 empresas, Aldía S.A. y Createc, no puso en su declaración jurada sus ganancias o sus utilidades. ¿Qué encontraron? Que esas ganancias, en realidad esas utilidades, redondeando $44 millones, fueron a parar a reservas operativas.
Le preguntamos a la DENIT, dice, es habitual que las empresas hagan eso, pero la ley también establece que reservas operativas por asamblea de las sociedades anónimas se tiene que determinar cómo se distribuyen. ¿Ustedes revisaron ya las actas de asambleas de esas dos empresas, Aldía S.A. y Createc? ¿Revisaron? Totalmente. Nosotros... ¿Y qué dicen? ¿Se distribuyó como dice la ley? No. Según las actas de asamblea llevaron toda reserva operativa y no se menciona qué uso va a tener esas reservas. Ahí es donde nosotros pedimos un segundo informe a la DENIT y le solicitamos informes si ellos tienen conocimiento de cómo se utilizaron esas reservas. Porque casi el 90% de las ganancias entre las dos empresas se llevaron a reservas operativas. Esa es una de las consultas que hicimos. También la otra consulta fue si la rentabilidad se encontraba justificada. En ese punto, el tema de las reservas, la DENIT nos informa que ellos deducen que probablemente esas reservas no fueron utilizadas a los fines constituidos, porque no hubo disminución de esas reservas, pero que ellos no pueden determinar, porque no tienen acceso al acta de asamblea. Nosotros sí tenemos acceso al acta de asamblea, y en ese punto ellos hacen una comparación con los deudores por ventas. Y el 66% de las reservas están constituidos por deudores por ventas. Y ahí está el problema. Que los deudores por ventas no coinciden. Algunas empresas dicen que no le deben a estas dos empresas del expresidente y otros no coinciden los montos y otro está en blanco porque la DENIT nos dice que ellos no pudieron acceder a los estados financieros. Y ahí ya entramos en un terreno de la presunción de la Comisión de Hechos Punibles. Porque si la ley, así como dice la DENIT, establece cómo se tiene que distribuir las reservas operativas, y ya accedieron ustedes a la copia de las actas de estas dos empresas y no consta en esas actas cómo se distribuyeron las reservas operativas, y aparte de eso, se encontraron que el 90% a través de esas utilidades, un 60% de, ¿cómo le dicen? Deudas a cobrar. Deudores por ventas. Deudores por ventas. Le consultaron a esos deudores y dicen, yo no le debo a esa empresa. Ahí ya estamos hablando de evasión de entrada. De entrada estamos hablando de un caso de evasión. Porque pusiste reserva operativa y no hay constancia de cómo vos distribuiste esa plata. En realidad, por el simple hecho de llevar a reservas, todavía no constituye una evasión. Pero así mismo, se tiene que verificar en la utilización, en qué se usó. ¿Qué pasa si esas reservas fueron rescatadas por los accionistas? Ahí sí constituiría una evasión. Pero hay una pregunta que pero ahí sí rescató sobre el punto, perdón, Pipo, sobre el punto. Si rescataron los accionistas, ahí tenés otra irregularidad. Si rescataron los accionistas, el expresidente tuvo que haber dejado constancia en su declaración jurada, claro, ese rescate de las utilidades de esa empresa, cosa que no hizo. Ahora, argumentó que dejó que se pueda reserva operativa. Ahí yo quiero entrar una cosa, porque son dos figuras jurídicas que tienen diferentes expectativas de pena, mucho más alta una que otra. Si yo digo que tengo en reservas 260 mil millones de guaraníes, y resulta que eso está compuesto de supuestos pagarés que me deben a mí, dinero que me deben que me pagaron, y a lo mejor ese dinero no me pagaron, y yo inyecté ese dinero y está ese dinero en la empresa. Eso es lavado de dinero. Y el lavado de dinero tiene una expectativa de 10 a 15 años de cárcel, no es lo mismo que una evasión fiscal nomás. Por un lado. Segundo, cuando vos decís en la empresa del expresidente, están asumiendo ya que la empresa es de él porque él le transfirió a su hijo. ¿En qué forma él le pone a su hijo a cargo? ¿En qué forma le transfiere? No. Porque ahí hay una cuestión clara. Cuando hay administración en provecho propio, si la empresa era mía y yo demuestro que el crecimiento de la productividad de la empresa es coincidente con mi época en que yo estuve al cargo del manejo de esos negocios y creció exponencialmente mi utilidad durante los 5 años que yo manejé ese negocio, es administración en provecho propio. Y eso después, no le toca a ustedes no son el garrote, ustedes son simplemente la previa a que la fiscalía investigue. Pero hay diferentes figuras jurídicas que aparecen bajo esto y no es precisamente la evasión fiscal la más peligrosa para él, ni la más llamativa, ni la más con más expectativa de pena, la más grave, digamos, o la más gravosa.
Hasta el año 2023 por lo menos no fue transferido esas acciones a su hijo, ¿verdad? El expresidente sigue siendo accionista mayoritario en las dos empresas. O sea, nunca hubo transferencia, o sea, solamente la administración pasó a manos de su hijo. La representación es el que tiene uno de sus hijos. ¿Y eso no debería haber pasado a... ¿Él tenía obligación de vender o tenía obligación de traspasar la administración? Él no podía vender al Estado directamente. En este caso, él no contrató directamente con el Estado, sí con los contratistas del Estado, ¿verdad? Claro. Pero ahí es una cuestión que se debe... Claro, no está en el área, ustedes no son garrotes. Ya no es son, nuestra competencia. Claro, ustedes no son garrotes. Y el otro elemento que aparece en un reporte que les hace la DENIT a ustedes es el siguiente dato: inversiones a largo plazo. 40 mil millones. Presumimos que CDA, etcétera, etcétera. En un solo año, en el 2023, de tener en inversión a largo plazo 1.300 millones de guaraníes, eso salta a 40 mil millones de guaraníes. Así es. Entonces ahí hacemos una pregunta simple. ¿De dónde? Si todas tus ganancias vos declaraste que mandaste a reservas operativas en esos 44 millones de dólares, ¿de dónde sacaste los 40 mil millones que pusiste a fondo de inversión a largo plazo? O en máquina, o en depósito, o en terreno. No sé en qué es inversión a largo plazo, ¿qué incluye, verdad? No, en este caso es probablemente SDA, según lo que constatamos. En un solo año, en el año 2023, eso se constituyó. Y verificado las actas, verificado el estado financiero que nos envió la DENIT, en el acta no aparece en ningún lugar porque íntegramente en el año 2022 ellos llevaron unas reservas. Y ahí lo que es un punto llamativo para la DENIT. Nosotros porcentualizamos de 2.700% prácticamente subió en inversión a largo plazo. Y ahí lo que se debe de profundizar es de dónde salió, cuál es el origen de ese dinero para constituir. Si se vendieron algunos activos de las empresas, si salió de deudores por venta o de dónde, ¿verdad? Pero eso es una cuestión que se debe profundizar. Y ahí, todo esto que estás diciendo, ¿quién tiene que hacer esa pregunta? ¿Quién tiene que hacer esa investigación? Ahí, por un lado, cuando hablaste del tema del lavado de dinero, tiene que entrar a CEPRELAT. Y expresamente la DENIT nos menciona en ese punto que necesita la participación de otras instituciones, que es el Ministerio Público y la CEPRELAT, para profundizar en ese punto. El Ministerio Público pedir todo, o sea, en armar esto, porque ustedes ya hicieron su parte. Claro. Y ya tener los hechos, como nosotros decimos siempre, los hechos objetivos. Así mismo. Reservas operativas, es válida la reserva operativa, pero también la ley establece cómo tenés que distribuir la reserva operativa. Y eso, según el titular de DENIC y los técnicos que hablamos de tributación, esa distribución de la reserva operativa debe constar en acta. Ya se accedieron, ustedes accedieron a las actas. Y no consta. Y no aparece. No consta. Entonces ahí... La inversión tampoco aparece. No aparece, y tampoco aparece lo de los 1.300, cómo trepó a 40 mil millones de guaraníes. Claro. Si él mismo dice que toda su utilidad envió a reserva, ¿de dónde sacó los 40 mil millones? Estamos hablando de casi ¿cuánto? 7 millones ahora, 6 millones, 6 a 7 depende del año. Por eso es que digo que hay elementos demasiado... Y aparte de esto, tenés que agregarle lo otro que nos decía el domingo pasado el doctor Ricardo Preda, una valoración jurídica. Yo no sé si ustedes hicieron ese trabajo. Lo que salta de los intereses del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, la administración de Arnoldo Wims, aceleraban adjudicaciones y licitaciones sin tener presupuesto. ¿Con qué fin? Con el fin de que coincidentemente las empresas que fueron adjudicadas en la era de Wims por obras sin tener presupuesto eran las empresas que coincidentemente las que compraban asfalto de la empresa Marito. Coincidentemente. Y hoy eso ha generado intereses por valor de 100 millones de dólares. ¿Qué nos dice el doctor Ricardo Preda? De entrada, eso ya es daño patrimonial. Así es, ese es un trabajo que realizó también la Contraloría, realizó otra dirección misional que realiza auditorías a las instituciones públicas y se encontró que justamente el Ministerio de Obras Públicas llamó a licitación sin tener el presupuesto y creo que generó intereses, no estoy tan adentrado en ese tema, pero creo que fue así. Que está ahora en profundización en forense, tengo entendido, en la Contraloría y posteriormente... ¿Te das cuenta, director Armindo Torres, la importancia también de valorizar el trabajo de la Contraloría General de la República? Porque de lo contrario,
nos quedamos hasta acá, nos quedamos en la auditoría, en el trabajo, que es el rol constitucional que tienen ustedes, el tema de la declaración jurada, que ustedes tienen que hacer ese examen de correspondencia. Se hace el examen de correspondencia, nada más y nada menos que a un expresidente de la República. Saltan estas tremendas inconsistencias en diferentes puntos. La Fiscalía todavía no designó fiscal. No sabemos quién es el fiscal designado que está investigando evasión, presuntamente evasión, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, administración en provecho propio, daño patrimonial, etcétera, etcétera. Entonces ahí la Contraloría, vos decís, ¿para qué sirve la Contraloría al final? A moja pope, ¿para qué sirve? Hicieron todo ese estudio, encontraron todo, acá está a disposición, no pasa nada, ¿verdad? Ahí es donde también me parece que, y ojalá se haga, ¿verdad? Ahí lo que yo digo, más la Contraloría es cuestionar la Fiscalía, que es tan ágil cuando hay una presión de determinado grupo para nombrar un fiscal y nombrar investigador, en 3 días, en 2 días ya nombra, porque está mirando pasar y aplaudir, mirando como a ciertos personajes que deberían estar siendo ya investigados, siguen hablando y pasando videos de 40 minutos pagados en los medios, diciendo lo maravilloso que fueron todo lo que hicieron, y vos tenés que no pueden ni salir, no podrían ni estar tuiteando, tendría que estar procesado. Pero lastimosamente la justicia es selectiva, es muy selectiva, con un informe clave como le dan ellos, como le da la DENIT, como le puede dar la CEPRELAT si se lo pidieran, como le puede dar un montón de organismos más. Aparte de eso, Pipo, ya se utiliza una cuestión que es la vieja confiable. Persecución. O si no, fulano de tal me quiere ver preso, muertos, enterrado. Mentira. Acá hay hechos objetivos. Yo sí le quiero ver preso, ojo. No, claro, pero acá hay hechos puntuales que ameritan una investigación. Y no es un ensañamiento, un capricho de ustedes. Ustedes, como corresponde, la Contraloría hace el examen de correspondencia. Hacen el examen y encontraron, hoy no pueden concluir ese examen de correspondencia porque faltan elementos para hacer la conclusión. Así mismo, y justamente eso es lo que concluimos con el señor Contralor y el equipo que estaba trabajando en esto. Sería muy irresponsable de nuestra parte tener esos documentos a la vista y decir que existe correspondencia o decir que no existe correspondencia sin la debida profundización de esos puntos, ¿verdad? Es muy importante. Pero ustedes hasta ahí pueden ir. Claro, el tema tributario no es nuestra competencia. Profundizar el tema del lavado de dinero tampoco es nuestra competencia. Ya tendría que entrar ese CEPRELAT con la Fiscalía. Y bueno, una vez que tengamos todas esas documentaciones, vamos a concluir seguramente nuestro trabajo de examen de correspondencia. Ojalá que sea pronto, ¿verdad? ¿Y qué lobby hacen ustedes? Ya se quedan allí, enviamos este informe a la Contraloría y se queda allí. Hay una dirección en la Dirección General de Asuntos Jurídicos de seguimiento de los casos que se remiten al Ministerio Público, que está trabajando en esto, y ellos hacen un seguimiento de todos los informes que se remiten al Ministerio Público. Semanalmente, hasta la semana pasada por lo menos no había designación, así como dijiste, en este caso puntual del Ministerio Público, y vamos a ver en los próximos días qué pasa. Pregunto, ¿pueden el expresidente decir, sí, hice mal, pero voy a hacer una rectificación? ¿Hay manera de rectificar esto o con lo que se encontró ya es difícil plantear eso? Nosotros recibimos las rectificaciones hasta, porque la ley penal mismo dice, ¿verdad? Hasta el momento de que haya una denuncia, si hay una denuncia, hasta ese momento se tiene como válida una rectificación de declaración jurada, ¿verdad? En este caso, si él realiza las rectificaciones, seguramente se va a verificar con las documentaciones, pero de igual forma eso va a constar en el examen de correspondencia y se va a poner seguramente a disposición de las autoridades competentes. Ahora, ahí justamente ustedes reciben ese descargo, esos ajustes, esas cuestiones, pero de hecho en el momento que la Fiscalía ya tiene eso, porque hay análisis que ustedes no pueden hacer, como dicen ustedes, porque no tienen toda la documentación, porque no pueden acceder a determinados documentos de NIT, porque tiene que ser la Fiscalía la que es todopoderosa, digamos, y puede, con orden judicial, pedir todos los recaudos. Ya es la persona la que tiene que ir a la Fiscalía y defenderse en la Fiscalía cuando la Fiscalía le impute o no con los documentos que la Fiscalía le solicite. Ya no es un área de ustedes. Así. O sea, por más que venga y se rectifique con ustedes ya la Fiscalía tiene una noticia crimini, ya tiene una denuncia, ya tiene que actuar.
independientemente, también ese trabajo lo hace con ustedes, lo tiene que hacer con la fiscalía, no ya usted ocuparse de, no, yo acá me aclaró que te cambio en la fiscalía de vuelta, tiene que ir él a la fiscalía. Así mismo, totalmente. O sea, nosotros sí o sí, lo que no podemos hacer es verificar también esa documentación, una rectificación, por ejemplo, ¿verdad? Sí se compara con la documentación, pero se deja constancia de ese tema en el examen y de igual forma se pone a disposición del Ministerio Público para que ellos en el ámbito de su competencia puedan definir si hay hecho punible o no. Bueno, vamos a ver cómo avanza esta historia. Director. Es la fiscalía nuevamente. Es la fiscalía. Sí, claro, obvio. Gracias, director, por su tiempo, muy amable. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Laura. Bueno, tenemos que hacer una pausa. A la vuelta va a estar con nosotros el doctor Héctor Castro, director del Hospital Acostañú. Pero antes venía a Bristol y aprovecha. El agosto liquida, lleva de todo, miles de productos con descuentos increíbles. TV Samsung Smart 32 HD, ahora solo 18 cuotas de 139.000 guaraníes. Y acordate que comprando en Bristol ya estás participando de la promo 3.000 millones. Sorteamos premios increíbles todos los meses. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, aprovecho y agradezco, como todos los domingos, por la camisa, por el saco que tengo esta noche a Gilardini. Muchas gracias. Felicitarle por su cumpleaños al jefe Javier Hernández. Cumpleaños hoy. Cierto. 45 por ahí cumple, ¿verdad? 28. 48 años. Javier Hernández, jefe y amigo, ¿verdad? Sí. Bueno, a ver, ya está con nosotros el doctor Héctor Castro, director del Hospital Acostañú. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo te va? Muy bien, muy contento por la invitación. Muchas gracias. Vine porque creo que Pipo va a cantar Me olvidé de vivir de Julio Iglesias. No, yo lo que me olvidé de tu cara, doctor. Yo que le decía al doctor con tapabocas. Cuando vine la primera vez al programa después de la pandemia, dije, ¿quién soy? Le dije, me saludó ahí. Yo soy el doctor Castro. No soy. El doctor Castro no tiene, aparte de abajo. El doctor Castro tiene... Hasta acá nomás, él tiene un tapabocas, él nació con tapabocas. Bueno, pues me cambié el peinado también. No, eso es imposible. Festejaron el día... Hicieron algo el domingo, sí, el viernes. Vi ahí unas fotografías que... Sí, gratamente sí. Como siempre decimos, teniendo en cuenta que se trata de un recinto hospitalario, claro, con los cuidados que merece, recibimos visitas de muchas asociaciones, pero también hay que destacar, hay una tradición en el hospital pediátrico que cada último viernes de cada mes es el día del atuendo divertido, donde los médicos residentes y todos los funcionarios se visten de una forma para despertar una sonrisa en el niño y de esa manera también transmitir el humanismo en la atención pediátrica, ¿verdad? Y bueno, eso se cambió al Día del Niño, para nosotros emblemático, pues el 16 de agosto del Día de Acostañú, y el Hospital de Niños de Acostañú tiene el predio cedido por el Ministerio de Defensa, el cuartel de la Victoria, donde estuvieron los excombatientes de la Guerra del Chaco. Sí. Y a partir de ahí, estoy hablando del 2001, cuando el ministro Martín Chiola tuvo la visión de empezar, y después a partir de ahí el doctor Guane, el doctor Paredes, la doctora Bolaño, el doctor Lacoñata, el doctor Alfieri, la doctora Javivi Noguera, varios llevaron esto y hoy día de 20 camas se ha convertido a un hospital de 200 camas con atención intensiva, aproximadamente 50 camas también. Doctor, un hospital público 100%, hospital de referencia. Es raro en un país como este, es decir, viene gente de afuera a hacerse trasplantes, chicos afuera. Sí. ¿Cómo se llega? ¿Cómo se logra eso? Porque de repente voy a decir, pues todo el resto y decir, está golpeado, vos conoces bien todo el sistema de salud nacional. ¿Cómo se llega a eso? ¿Es parte de que los médicos están ahí? ¿Es porque le ponen más garra o por qué? ¿Cuál es el tema? Sí, claro que lo último es fundamental, porque además del apoyo que tenemos, ¿verdad?, de la señora ministra ahora en lo que se refiere a continuar los proyectos, hay una situación de identidad que está muy calada en todos los funcionarios, ¿verdad? Hay médicos que fueron estudiantes de medicina, que rotaron por ahí, luego fueron residentes, luego hicieron la especialidad en el hospital, hoy son jefes de servicio y continuamente y a través de convenios van al exterior y vuelven con la experiencia adquirida ya, y eso hace que esa identidad también sea sinónimo de mucho cuidado, hasta diría de mezquindad por el hospital, tratando en lo posible el buen trato. Y además hay asociaciones que nos apoyan, ¿verdad?, en ese sentido, y hay situaciones de innovación
Considero yo que el hospital con los jefes de servicio que son docentes nuestros, me incluyo, siempre estaban incómodos y trataban de ir progresando, y eso es lo que distingue al hospital, ¿verdad? Y hablando específicamente de un hospital de niños, claramente eso se ve, ¿verdad? Al ser un hospital de agudos donde hay varias personas, varios grupos etarios, a su vez las aristas son diferentes. Este es exclusivamente de niños, por lo tanto el empeño y el cuidado es diferente, ¿verdad? Doctor, yendo al tema, esto que saltó, que nosotros por lo menos hemos visto que fue noticia la semana pasada, acá en la Argentina, lo de la viruela del mono. Y que en todos los grupos acá te envían de vuelta toda una preocupación, ¿verdad? Natural, yo siempre digo que es mejor preocuparse y así tomamos las medidas rápidamente que ignorarla, ¿verdad? ¿Qué tan grave y cómo está ese tema? Ya acá en la Argentina vimos 6 casos confirmados. En realidad yo creo que es muy importante, Jorge, hablar de esto, porque así como bien decís, no es como para infundir pánico, sí, pero sí para estar alerta. El miércoles pasado se había emitido una alerta como un evento de salud pública de interés internacional. ¿Qué quiere decir eso? Que están sobrepasando los límites de algunos países esta entidad y se está viendo que aparece una situación de transmisión que no es el usual a los años anteriores, y aparece un nuevo subtipo de virus, ¿verdad? Cuando yo hablo así, ya muchos empiezan a relacionar con el coronavirus y absolutamente no tiene nada que ver, ¿verdad? Entonces partamos de que siempre en medicina tenemos que ver cuál es el comportamiento de una enfermedad para que a partir de ahí nosotros nos preparemos y evitemos sobre todo. En ese sentido, en República del Congo es que se detectó una variante nueva, se amplió en la tasa de contagio, se incluyeron también los niños que anteriormente no estaban siendo afectados, pero eso no ocurre en las Américas. Esa variante no está actualmente en las Américas, y lo que está en la Argentina es la variante de siempre. De siempre me refiero 2022, 2023. ¿Qué características tiene? ¿Qué tipo de transmisiones? Y siempre es por contacto estrecho, con las lesiones en la piel, ¿verdad? Si bien hay un componente respiratorio, pero no es tan importante, hay que recordar que esto se caracteriza por lesiones en la piel, manchas o sobreelevaciones con manchas, o aparición de las vesículas, que son estas lesiones con agüita, como dicen nuestras madres, claro, y después ya pústulas, que es como pus, después empiezan a ulcerarse o a aparecer como tejido negro, ¿verdad? Pero eso ya son grados donde no se trató o sea, si uno lo agarra a tiempo, eso se trata a tiempo, no llega a ese estado. Yo leía que no tiene una cura, sino tiene un proceso. ¿Ese proceso se tiene que dar nomás luego que pase todo eso, o se puede cortar de entrada? No, hay un tratamiento específico para cortar ese proceso. Ese proceso dura en general alrededor de 2 a 3 semanas, y luego toda la piel empieza a convertirse en costras y se forma la nueva piel, y hasta ese momento puede ser contagioso si tocas las lesiones, ¿verdad? Ahora, la afección es mucho más grave cuando le afecta a inmunosuprimidos. Por eso es que esta enfermedad es autolimitada, de evolución benigna en su gran mayoría, excepto en los inmunosuprimidos, ¿verdad? Y en esa situación tenemos que recordar que en nuestro país, estaba conversando hoy con la doctora Andrea Ojeda, que es la directora de vigilancia, ya tuvimos 126 casos, 2022, 2023, ningún fallecido, con una buena evolución. O sea, como decís, Jorge, no es para infundir pánico, pero sí para estar alerta. ¿Para qué sirve esto? Para que nosotros, profesionales de la salud, cuando vemos una persona que tiene lesiones en la piel, empecemos primero a investigar lo más común, lo más frecuente, lo que ocurre en nuestro país. Y después vamos viendo otras situaciones, pero tener como un diagnóstico diferencial esta posibilidad. Nada más que eso. Y además decir a toda la teleaudiencia que nuestro país tiene un sistema de vigilancia, la verdad, muy fortalecido, tiene un sistema de laboratorio que incluso puede hacer la secuenciación genómica, o sea, puede detectar esa variante. Por lo tanto, estamos nosotros en ese sentido bien preparados y analizando lo que es en los servicios. A ver, por ejemplo, viene una persona con lesiones en piel, yo en lo primero que voy a pensar no va a ser en eso. Tengo que pensar en lesiones comunes, puedo pensar en varicela,
puedo pensar en exantema súbito, fiebre rosada, como dice nuestra gente. O sea, primero lo común y después evaluar, pero siempre para los profesionales es importante esta alerta como para volver a repasar y tener en cuenta como diagnóstico, ¿verdad? ¿Por qué se llama viruela del mono? ¿Qué relación tiene con la viruela tradicional? Está discutido eso ahora. Por eso justamente en noviembre del año pasado... ¿Cuál es el nombre real entonces? Ahora es Mpox. ¿Por qué? Porque aparentemente también hay como causa los roedores. No se sabe bien, pero sigue sosteniéndose el nombre comúnmente o viruela símica o viruela del mono. Esto apareció en 1958 en Dinamarca, pero es más extendido en África. Hay que entender también el sistema de salud en cada región que mantiene una característica preponderante, ¿verdad? Entonces, por eso, por una cuestión de que la causa original está en duda ahora en discusión y además para que no se estigmatice, esto de viruela del mono cambia a la nomenclatura Mpox. Ahora que dijiste nomás viruela símica, le escuché el otro día una presentadora de noticias, viruela sísmica. Digo, ¿qué clase de hacer esa viruela? De tiembla. Bueno, doctor, para ir redondeando, entonces, este tema en particular explicaste, atento nomás, ¿verdad? No es para alarmarnos, porque la semana pasada yo pensé que ya había caso confirmado en la Argentina, yo dije... No, son de la variante que normal, siempre estuvo en las Américas. ¿Verdad? Que no es para asustarse. Y para redondear, ¿cómo estamos hoy en materia de... ¿cómo es que decían el otro día? Del coronavirus, del COVID. Que hubo un tiempo en que tuvimos picos de vuelta, ¿verdad? Y ahí hablábamos con la gente del Ministerio de Salud. ¿De dónde salió el tema de que yo ya tengo luego 2, 3 vacunas? Hasta ahí nomás. Sí. Entonces yo digo, ¿por qué? Tenemos la vacuna disponible. Sí. Sabemos las consecuencias del COVID todavía, ¿verdad? Sí. Pero ¿por qué automáticamente? Y miramos esos datos oficiales, vos sabés mejor, ¿cómo se disminuyó? Mantenemos, por ejemplo, influenza, el mismo nivel, lo subimos inclusive, pero del COVID bajamos. ¿Por qué eso? ¿Cuál es la explicación, doctor? Bueno, en primer lugar, recordar que el COVID, el SARS-CoV-2, forma parte ahora del grupo de virus que causan afecciones respiratorias en forma endémica. Ya se instaló, ya no es algo raro, pero que algo que persiste y como cualquier otro virus puede ir cambiando puntualmente alguna estructura y eso hace que sobreviva y que siga contagiando. Por eso es que la vacunación se insta a que se haga en forma anual con la nueva composición. Y nuestro país lo tiene. Nuestro país es uno de los pocos que sigue teniendo vacuna actualizada, ¿verdad? Ahora, esto se sostiene para decir que tiene ciclos como influenza. Hemos visto en esto, desde que apareció hasta ahora, que tiene picos en fines de año, en tiempos de mucho calor y así también al inicio del otoño-invierno, ¿verdad? Esto tal vez pueda ser por la migración que existe de viajes en ese tiempo y obviamente eso hace que se reintroduzca el virus. Con relación a la cantidad de dosis que ya me apliqué y lastimosamente a la mala fama que adquirió esta vacuna, ¿verdad? Digo lastimosamente porque tenemos evidencia de que ha causado un impacto social positivo, ¿verdad? Me refiero exclusivamente a lo que es la vacuna, ¿verdad? No tiene nada que ver el hecho de que yo me haya aplicado 2, 3 o 4 dosis porque esta vacuna ya es anual. Es como si fuese la vacuna contra influenza. ¿Por qué nosotros no vacunamos todos los años contra influenza? Porque el virus de la influenza cambia, aunque sea puntual, año a año, y eso hace que pueda afectarte. Por ejemplo, yo puedo decir que es un sesgo de supervivencia. Yo tuve este año influenza, la verdad que no me hizo nada, así que el año que viene no me voy a aplicar la vacuna. Eso es un sesgo porque yo no sé el año que viene si voy a padecer alguna enfermedad. O yo tuve, igual me agarró. Eso exactamente, o el virus se torna un poco más virulento o agresivo. O yo me vacuné, igual me agarró. Pero va a llegar a algún punto en que ese COVID, que es un tipo de... Al final es una afección respiratoria, es tipo una influenza, es tipo... Va a ser una sola vacuna otra vez con la influenza, puede llegar a un mismo punto que no tiene nada que ver. Porque hoy tenemos para la influenza, tenemos la que nos ponen, por ejemplo, ahora es multicepa, no sé, que tiene como... No, ahora ya es monovalente, Pipo. Ahora actualmente una sola cepa. Ya desapareció aquella variante ancestral de Wuhan. Ya no está esa. Ahora ya hay una nueva.
que es justamente a partir de esa una vacuna. ¿vale? Una sola ya es. Lo que sí se tendría que ver es si esto va a persistir por mucho tiempo o se instala definitivamente como influenza ya por muchos años y si es que se van a hacer combinaciones que también sería una forma de mejorar la adherencia de la población a la vacunación, que sea en una sola vacuna ambas, ¿verdad? Me refiero a ambas, protección, influenza y COVID-19. Ahora, nuevamente reiterar eso, ¿verdad? O sea, la mortalidad ya del COVID se da entre los no vacunados. Sí, y sobre todo hay que entender también que lo que preconizamos siempre es que la vacunación se debe hacer en los grupos de riesgo. Los grupos de riesgo son personas que tienen afecciones crónicas, diabetes, obesidad, cáncer o alguna afección respiratoria crónica, o los extremos de la vida, personas mayores de 60 años o niños menores. En esos grupos sí hay que vacunar. ¿Por qué? Porque en estos grupos obviamente el contagio puede desencadenar complicaciones graves. Finalmente, cualquier vacuna lo que pretende es disminuir la probabilidad de complicaciones graves y muerte. Porque recordarán ustedes que se cuestionaba que no evita el contagio. Tampoco la vacuna contra influenza te evita el contagio, pero te evita la posibilidad de internación. La vacuna contra la tuberculosis que le aplicamos a los recién nacidos no evita el contagio, pero le evita la meningitis por tuberculosis. La vacuna contra rotavirus que produce diarrea no le evita la diarrea en el niño, pero le evita la deshidratación y la internación. O sea, las vacunas están para evitar complicaciones graves y muerte. ¿Cómo, para cerrar, cómo rompemos esa mala percepción ciudadana sobre el tema puntualmente la vacuna contra el COVID? Como todo, Jorge, con transparencia, con confianza y con comunicación asertiva, ¿verdad? Yo creo que las redes sociales, nosotros como profesionales de la salud jugamos de visitante en las redes sociales, porque no tenemos esa forma de comunicarnos en las redes sociales. Por ejemplo, a través de los medios masivos de comunicación, como en este espacio, mucha gente nos está viendo, pero no se perpetúa ya después, ¿verdad? En las redes sociales ustedes saben que se replica aún más y yo creo que nosotros como profesionales de la salud tenemos que instalar también una forma de comunicación que sea más asertiva. Ahora, es muy relativo eso, doctor, porque vas a encontrarte siempre que el que quiere creer, sí, o el que no quiere creer, por más de que vos estés todo el día en redes sociales peleándote, aguantando insultos, ataques, pues pasa de repente, ¿verdad? Que vos sos una especie de monje negro que está a favor y vivís financiado por Bill Gates, Elon Musk y las multinacionales, no sé quién, ¿verdad? Entonces siempre ese discurso, el que quiere está abierto a recibir, lo va a recibir y puedes demostrarle científicamente. O sea que yo creo que es muy relativo. Yo creo que hay que informar y que después ya la gente tome la decisión en base a sus convicciones o a lo que quiera creer. Ya es muy difícil influenciar, ¿verdad? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Me refería nada más a la brecha que tenemos nosotros en la comunicación en las redes. Pero sí, como decía un profesor mío, no va por la educación, no va por la evidencia, sino que va por la creencia, ¿verdad? Claro. Es muy difícil derribar la creencia. Tendríamos que instalar como un hábito y eso requiere un constante trabajo, ¿verdad? Perfecto. Doctor, gracias por tu tiempo, muy amable como siempre. Al contrario, gracias a ustedes. Nos vamos, Pipo. ¿Tenemos pausa? Última pausa y ya venimos y cerramos el programa. Dale.